Punto clave 1. Comprende por qué lees. La idea general de leer un libro es conocer su contenido, pero eso no basta. Además, debes saber las intenciones del autor, los mensajes claros y los ocultos, y por qué el libro habla de lo que habla. Mortimer J. Adler y Charles Van Doren fueron filósofos que se tomaron su tiempo para investigar exhaustivamente uno de los principales problemas que aquejan a los seres humanos, la lectura. Sus investigaciones han permitido comprender los requisitos de la lectura activa y cómo puedes obtener lo mejor de cualquier libro. Saber leer bien un libro te ayuda a comprender su contenido y a enriquecer tu vida. Hay distintas estrategias para leer un libro porque hay diferentes tipos de libros. Aplicar un estilo utilizado para leer un libro sobre animales en la de otro sobre seres humanos provocaría un conflicto de comunicación. El objetivo del autor es comunicarse con el lector, y una vez que se pierde esa esencia, el propósito de la lectura se desvanece. El primer paso para solucionar un problema es identificarlo. ¿Estás asustado o confundido sobre cómo abordar un libro? ¿Te molesta que te cueste entender uno que has leído o que estás leyendo actualmente? No eres el único, y por eso te recomendamos este resumen. Punto clave 2. La lectura es fundamental, incluso ahora. Los medios de comunicación, radio y televisión, son excepcionalmente buenos en la difusión de noticias e información, pero no se pueden comparar con la lectura. Los medios preparan cuidadosamente su plan y crean propaganda escrita para controlar al espectador. En esencia, hacen que la gente se forme opiniones con la manera en que informan de las noticias. Como lector, debes ser activo porque, además de lector, también eres oyente. Debes pasar de la etapa de comprender menos a comprender más, desafiando el poder de tu mente para entender los símbolos escritos en un libro. Los objetivos principales de la lectura son la recopilación de información y la comprensión. Los métodos de aprendizaje por instrucción y aprendizaje por descubrimiento también ayudan al lector a comprender. Cuando recuerdas algo de un libro, lo has aprendido, pero cuando comprendes lo que has aprendido de ese libro, entonces estás iluminado. Los 4 niveles de lectura te ayudan a convertirte en un lector activo y exigente. Identifica tus objetivos antes de leer un libro. ¿Qué quieres sacar de él? Afectará a la profundidad con la que explores el contenido. Hay 4 niveles de lectura. Lectura elemental. Este nivel lleva al lector de lo no literario a lo literario. Es la forma más temprana de lectura de un niño, en la que primero tiene que comprender las palabras de una página. En esta etapa, el lector no se preocupa por el significado, primero debe aprender a hablar y la estructura de las frases. Lectura de inspección. Este nivel se ocupa del tiempo. Aquí, el lector dispone de tiempo para completar un libro o una página. De este modo, mejora su precisión y aprende el significado de las palabras con mayor claridad. Lectura analítica. La lectura analítica es minuciosa y completa. El lector debe tomarse el tiempo necesario para leer realmente el libro y hacer preguntas. Lectura sintópica. Es el más complejo de todos los niveles de lectura. Plantea tareas y exigencias exhaustivas en términos de eficacia y eficiencia. Aquí, el lector lee muchos libros para ampliar sus conocimientos sobre un tema determinado. Es la forma de lectura más beneficiosa, ya que ayuda a obtener una comprensión global del asunto en cuestión. Punto clave 3. Ser un lector activo requiere que te mantengas despierto. Algunos libros te aburren hasta dormirte, pero debes permanecer despierto cuando tengas un objetivo que alcanzar con tu lectura. Leer activamente significa que te estás esforzando por conseguir algo, y a menos que te entrenes para estar despierto, siempre darás cabezadas cuando leas. Al leer cualquier libro, hay 4 cuestiones esenciales que debes tener en cuenta. ¿Cuál es el tema general y el estilo? Implica comprender el tema central y la forma de expresarse del autor.
¿Cuál es el mensaje? Es importante captar las ideas principales y la perspectiva del autor. ¿Qué parte es cierta, parcial o totalmente? No basta con comprender los pensamientos del autor. Debes formarte opiniones propias, y esto solo es posible cuando comprendes el libro. ¿Qué hay que entender? Es esencial analizar la importancia del libro y el propósito subyacente del autor. Estos pasos te ayudan a saber si necesitas leer más para comprender o si el libro te ha instruido lo suficiente. La persona que dice que sabe lo que piensa pero no puede expresarlo, normalmente no sabe lo que piensa. Mortimer J. Adler, Charles Van Doren. Una de las formas más eficaces de leer un libro es escribir en él. Te apropias plenamente de un libro cuando eres capaz de comunicarte con el autor. Escribir en tu libro con un lápiz te ayuda a mantenerte despierto y te sirve como bloc de notas para volver a él más tarde. Algunas de las formas de marcar inteligentemente un libro son: resaltar párrafos clave, trazar líneas verticales junto a secciones significativas, colocar un asterisco junto a los puntos importantes, hacer notas o comentarios en los márgenes, anotar en el margen los números de página relacionados, encerrar en un círculo las palabras clave. Punto clave 4. El poder de la lectura analítica. Varias reglas guían la lectura analítica. El primer principio destaca la importancia de identificar el tipo de libro que estás leyendo desde el principio. Es importante clasificar los libros antes de leerlos. Esto te proporcionará un conocimiento del tipo de mensaje que recibirás. Para hacerlo, debes prestar atención al título, al subtítulo, al índice, al prefacio o introducción y a la nota del autor. El título de un libro dice mucho sobre su contenido, pero como la gente no se molesta en clasificar los libros, el título se vuelve irrelevante. Pueden agruparse en géneros prácticos y teóricos. Los libros prácticos son los que hablan extensamente de temas que funcionan y son útiles. Son guías que esbozan y explican cómo hacer algo y por qué deberías hacerlo. Los libros teóricos explican cuestiones académicas como ciencia, historia y filosofía. Una vez que seas capaz de clasificar los libros correctamente, tendrás una idea de lo que puedes esperar basándote en las pocas cosas que ya sabes sobre él. Como lector analítico, tu papel es descubrir los significados y mensajes subyacentes en un libro. La segunda regla de la lectura analítica dicta que escribas un resumen de todo el libro en una frase o unas pocas frases. La manera de formular un resumen breve y preciso del libro es descifrando el tema central y averiguando qué hace que sea un libro completo. También debes identificar cómo el autor ha sabido fluir con sus palabras. La tercera regla consiste en identificar las partes principales del libro y mostrar cómo encajan en su conjunto. Esto significa que debes detallar los componentes principales en orden y esquematizarlos del mismo modo que has esquematizado el libro. Para encontrar los significados ocultos, busca la forma de comprender los problemas del autor e intenta resolverlos. La cuarta regla dice: averigua cuáles eran los problemas del autor. Punto clave 5. El escritor y el lector deben establecer una conexión. Para comprender plenamente y conectar con el contenido de un libro, el escritor debe llegar a un acuerdo con el lector y viceversa. La quinta regla de la lectura analítica es encontrar las palabras importantes y utilizarlas para lograrlo. Si el lector y el autor no consiguen conectar, el propósito de comunicación del libro queda frustrado. El mensaje del autor solo debe tener sentido para ti cuando hayas establecido una conexión. Para ello, debes encontrar las palabras clave, las palabras técnicas y las palabras especiales. También tienes que encontrar los significados de las palabras que has resaltado para que te aporten una mayor comprensión.
Tu comprensión de un libro se profundizará en el momento en que hagas el esfuerzo de encontrar las palabras clave y los significados más profundos. Esto demuestra que has llegado a un acuerdo con el autor, y eso es un gran paso hacia la comprensión de la lectura de un libro. Al dividir un libro en los procesos de síntesis e interpretación, puedes decir que has sido capaz de determinar el mensaje real del autor. La sexta regla de la lectura analítica consiste en marcar las frases más importantes de un libro y descubrir la propuesta que contienen. Y la séptima implica que debes enfocarte en comprender los argumentos centrales o puntos clave y examinar cómo se enlazan y desarrollan las ideas a lo largo del texto. El objetivo es mirar más allá de las frases individuales y comprender el flujo de argumentos o ideas viendo cómo se conectan y construyen unas sobre otras. Las reglas 6 y 7 hacen hincapié en la importancia de conocer la intención del autor, el mensaje que quiere transmitir y por qué es importante para desarrollar tus habilidades lectoras. Así pues, es imprescindible que localices las frases más significativas del libro, pero ¿cómo hacerlo? En primer lugar, si te resulta difícil entender algunas frases con las que te cruzas, es probable que hablen de la intención del autor. En segundo lugar, algunos autores te ayudan a señalar estas frases resaltándolas con signos de interrogación. Tras encontrarlas, la siguiente etapa consiste en identificar sus propuestas, sus significados. Cuando las hayas descubierto, pasarás a encontrar el argumento del autor. Puedes conocerlo buscándolo en la disposición secuencial de sus frases. Una vez que has encontrado los argumentos, pasas a descubrir las soluciones al mismo. Resulta esencial discernir qué cuestiones ha abordado el autor con éxito y cuáles quedan sin resolver. Esto da lugar a la regla número 8, que dice: averigua cuáles son las soluciones del autor. Punto clave 6. Cómo criticar un libro. En muchos casos, el autor está muy por encima del lector en cuanto a experiencia y conocimientos, por lo que podría parecer injusto criticar su trabajo. Pero no hay libro demasiado bueno para no ser criticado. Cuando el autor expone sus puntos en el libro, invita al lector a comunicarse con él, lo que se hace mediante la crítica. Independientemente del pedigrí del escritor, mientras el lector sea educado en sus valoraciones, la crítica es muy bienvenida y apropiada. Por muy receptivo que seas como lector, también debes ser responsable. Esto significa que siempre debes adoptar una postura que sea la tuya y no la del autor. Es importante reiterar que tu posición solo puede valorarse si te has esforzado por comprender exhaustivamente de qué habla el libro. De ahí que tengas que suspender tu juicio hasta que estés seguro de que lo has comprendido a fondo. No tiene sentido ganar una discusión en la que estás equivocado o tienes información inadecuada. Las experiencias o acontecimientos personales no determinan la autenticidad de un libro. Así que, para cada juicio crítico que hagas, debes resumirlo y demostrar que eres capaz de discernir entre la opinión personal y el conocimiento declarado. Debes ser capaz de separar los hechos de los prejuicios y la intuición de los datos. Por cada juicio que emitas, debes llevar a cabo un análisis crítico que apoye tu afirmación y entender por qué estás o no de acuerdo con el autor. La crítica no se limita a encontrar los defectos de un libro o a destrozar al escritor. Va más allá de eso. Para criticar eficazmente un libro, debes señalar los siguientes puntos. Donde el autor está mal informado. Donde el autor no tiene suficiente información. Donde el autor es ilógico. Donde su análisis es incompleto o inadecuado. ¿Sabías que? Cuando se trata de criticar la obra de un escritor, la regla es abordar siempre un libro como una animada y constructiva sesión de resolución de problemas con un amigo. Empiézalo con la mente abierta y buena disposición, y asegúrate de que puedes exponer los argumentos del autor mejor que ellos antes de opinar con los tuyos. Punto clave 7. Los libros prácticos explican lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Los libros prácticos son guías que ofrecen soluciones.
Un libro sobre cómo hacer amigos no puede resolver problemas relacionados con ganarse la vida. Puede que te dé algunas ideas, pero a menos que tengas uno que hable exhaustivamente del tema en cuestión, no obtendrás ninguna ayuda. He aquí cómo puedes leer eficazmente libros sobre algunos campos de estudio prácticos. Literatura imaginativa. En primer lugar, acércate a las obras de literatura imaginativa con la mente abierta. No tienes por qué hacer que te definan, pero no seas demasiado rígido a la hora de meterte en ellas. En segundo lugar, no busques proposiciones. Puesto que la literatura imaginativa no trata de datos empíricos y estadísticas factuales, no es esencial buscar significados. Por último, no permitas que los prejuicios personales nublen tu juicio. Las palabras más importantes son las que te dan problemas. Es probable que estas palabras también sean relevantes para el autor. Mortimer J. Adler, Charles Van Doren. Historia. La historia es un campo amplio y único en sí mismo. Puede estudiarse como hechos o como registro escrito de hechos. La clave para leer historia es comprender sus teorías. Debes ser consciente de hasta qué punto es universal la historia del libro que estás leyendo y qué tipo de historia estás leyendo. Ciencias y matemáticas. El campo de las ciencias y las matemáticas es uno de los más populares y de más rápido crecimiento del mundo. Leer contenidos de ciencias y matemáticas es más fácil para las personas que han estudiado bien ese campo. Estos libros son prácticos, lo que significa que están escritos por niveles. Un libro nunca puede hablar de todo en matemáticas y ciencias, tienes que leer también otros complementarios. Te ayudará a intentar estudiar matemáticas como un lenguaje, lo que significa que debes empezar por un nivel elemental. Una comprensión rudimentaria te facilitará relativamente la lectura de libros de matemáticas y ciencias. Conclusión. La forma en que lees un libro determina lo bien que lo entenderás. Tu manera de enfocarlo y tu empeño en leer bien te proporcionan una visión profunda del libro y del mensaje del autor. Tu percepción es el resultado de cómo lo lees. Por eso es aconsejable seguir las pautas que se exponen en este resumen. Leer es una tarea activa. Así, al igual que el autor o el orador deben esforzarse para transmitir el mensaje, el lector o el oyente también deben esforzarse para recibir lo que se les transmite. Cuanto más activo seas al leer el material, más lo comprenderás. El paso inicial en la lectura activa es involucrarte en ella como si fuera un diálogo entre tú y el autor. Empieza cada libro con la mente abierta y no olvides nunca que son creaciones defectuosas de criaturas imperfectas. No trates todo lo que leas como declaraciones fijas de hechos. La comprensión es una operación bidireccional. Como lector, debes cuestionarte a ti mismo y al escritor y estar dispuesto a discutir con él una vez que comprendas lo que dice. Nunca se puede pasar por alto la esencia de una buena lectura. La buena lectura amplía el horizonte y te enseña más. Por lo tanto, para disfrutar de un libro, primero debes disfrutar leyéndolo. Una lectura eficaz provoca crecimiento, por eso debes hacer un esfuerzo consciente por leer bien. Prueba esto. Clasifica los libros antes de leerlos para ayudar a enfocar tu mente. Toma notas mientras lees y cuestiona los argumentos del autor. Después, saca tus conclusiones sin utilizar prejuicios personales. Recuerda que la actividad es la esencia de una buena lectura, cuanto más activo seas, mejor.